Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar Arquitectura de Datos de Prueba. Mi nombre es Erasmo Juárez y el día de hoy les voy a presentar este webinar. Les comento que está siendo grabado y en días posteriores se les enviará su correo a las personas que se registraron a este webinar. Las preguntas las pueden hacer en el chat y serán resueltas al final. Muchas gracias por estar en este webinar. Como recordarán, estamos haciendo una serie de webinars y el día de hoy le toca a la parte de extracción de datos. Antes me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Conoces la arquitectura de datos de prueba? Muchas veces creemos conocerla, pero otras veces desconocemos cuáles son los campos que son necesarios o incluso cuáles son la estructura de nuestros servidores. Comencemos con un ejemplo práctico para poder entender la situación. Cuando se quiere hacer una casa se analizan diversos factores, tanto el suelo, el clima, el viento, incluso los materiales, la ubicación. Son varias cosas que necesitamos considerar cuando nosotros queremos hacer una casa. Ahora imagínense los factores que necesitamos tener cuando necesitamos entregar datos de pruebas. Para ello necesitamos resolver algunas preguntas iniciales. Por ejemplo, ¿qué tipo o metodología de desarrollo de software estoy usando? ¿Cuántas personas necesitan hacer uso de los datos de prueba? ¿Qué tipos de base de datos tenemos? ¿Dónde están esas bases de datos? ¿Cuántas veces tengo que refrescar los datos de prueba? También debemos considerar, por ejemplo, el alcance de nuestros presupuestos, porque también es un factor importante. También debemos de considerar qué tipos de pruebas vamos a ejecutar. En este caso pueden ser unitarias, integración, funcionales, end-to-end, aceptación, performance, regresión, de humo y de seguridad. Como se dan cuenta, son muchas pruebas y cada una de estas pruebas necesita un cierto tipo de datos en específico. Vamos a clasificarlos de nivel bajo a alto, de acuerdo a la representación que pueden tener con los datos que son productivos. En este caso, sí, vamos a utilizar datos para las pruebas de unitarias. Aquí necesitamos a lo mejor datos menos representativos para la parte de producción. Y así sucesivamente vamos a ir aumentando la calidad o la representación de datos de producción conforme vayamos avanzando, pero vamos a hacer una clasificación más. Aquí podemos ver cuando es una baja necesidad de tener datos productivos, una moderada y una alta necesidad de tener datos productivos. En este caso podemos iniciar con las pruebas unitarias. Aquí no es tan necesario que tengamos datos productivos porque pues solamente tenemos que estar probando que las funciones reciban los datos y los procesen. Por su parte, las pruebas de integración aquí es un poco más consistente porque aquí necesitamos que en los datos que estamos utilizando en las pruebas de integración sean un poco más consistentes a lo que necesita procesar el sistema. Pero vamos a hacer una definición de las pruebas de integración. Las pruebas de integración van a verificar que los diferentes módulos o servicios utilizados por la aplicación funcionen bien en conjunto. En este caso vamos a ver que la base de datos se conecte con los microservicios y que esta parte se procese de forma correcta. Estos tipos de pruebas son más costosas de ejecutar ya que requieren de varias partes de la aplicación estén conectadas y en funcionamiento. Por ello es que si nuestras pruebas de integración constantemente salen mal por la falta de datos consistentes, vamos a estar invirtiendo bastante tiempo y recursos y dinero para la parte de estas pruebas, pero van a estar saliendo mal. Entonces necesitamos asegurar que los datos que estamos entregando para las pruebas de integración sean los que necesitamos en realidad. Ahora pasamos a la parte de datos de alta necesidad de que sean representativos de producción, que en este caso serían pruebas de regresión y pruebas funcionales. Vamos a ver, las pruebas de regresión consisten en probar la funcionalidad implementada anteriormente en la aplicación. Esperamos a que lo que solía funcionar siga funcionando en esta versión de la aplicación. Esto se refiere a que cuando nosotros vamos a agregar una nueva funcionalidad, debemos de cerciorarnos de que las funcionalidades anteriores siguen funcionando correctamente, que no colisionan con la nueva. ¿Ok? Y por la parte de las pruebas funcionales, pues prueban las nuevas características de la aplicación.
En esto podemos ver que aquí vamos a probar lo que se está incluyendo en el sistema, en el software. Entonces, de esta manera, ahora ya tenemos entendida la diferencia que podemos tener con las pruebas de regresión y las pruebas de funcionalidad. Ahora podemos regresarnos hacia la parte de performance. Aquí podemos observar que nosotros vamos a necesitar datos, una mayor cantidad de datos y con mayor calidad. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos asegurarnos de que la información que esté entrando debe de ser procesada correctamente. Ahora podemos pasar a la parte de automatización. En esta parte vamos a ver que necesitamos los datos para que funcionen de forma automática en las pruebas automáticas, vale lo redundante. Entonces nosotros tenemos que considerar los escenarios que vamos a utilizar para nuestras pruebas de automatización. Pero ¿qué pasa? También debemos de considerar cuáles son los frameworks que estamos utilizando. La mayoría están utilizando Tricentis, Parasoft o algún framework free que puedan utilizarse para sus pruebas de automatización. También podemos utilizar nuestra automatización para las pruebas funcionales o de integración para asegurar que los datos correctos lleguen al lugar correcto. Para probar estos casos debemos asegurar que tenemos los datos totalmente representativos de producción, como lo veíamos en las láminas anteriores. También necesitamos revisar qué test se van a ejecutar, qué datos se necesitan, qué calidad o qué tan reales y representativos deben de ser estos datos. Y es hasta este momento donde podemos definirlo y cumplir con el requerimiento del equipo que nos lo está solicitando. Podemos cumplir con los escenarios de dar datos de baja calidad para asegurar las pruebas con valores incorrectos y también podemos probar y asegurarnos que todo lo que tenga que salir error, salga error y que todo lo que tenga que salir correcto, salga correcto. Pero el tener solamente un escenario es una situación ficticia, porque pues obviamente necesitamos tener muchos escenarios. Ahora imagínense que necesitamos hacer todas estas validaciones que les acabo de comentar, por ejemplo, para 10 escenarios. Obviamente se va a hacer un proceso muy largo y tedioso y demandante para todos los equipos. Otro de los factores es considerar la cantidad de personas que usarán esas bases de datos. Podemos generar ciertos problemas, por ejemplo, pérdida de tiempo en la distribución, choques entre los datos. Por ejemplo, si el equipo 1 hace una prueba y modifica los datos de la base de datos, el equipo 2, cuando inicie sus pruebas, va a tener datos inconsistentes y los resultados de esas pruebas no van a ser fiables. Entonces, el volver a establecer esa base de datos nos va a llevar de nuevo tiempo, recursos, entonces necesitamos ver cómo podemos reducir estos tiempos y esos costos. La solución más viable es poder tomar de producción y pasarlo hacia un Master Test Data. ¿Por qué? Porque a través de los años hemos visto que ciertas tendencias a mejorar nuestros flujos de trabajo nos han traído buenos resultados con esta arquitectura. Tomar los datos de producción, que son datos reales que ya funcionaron en el sistema, y poderlos pasarlos a un Master Test Data para que puedan ser utilizados. Pero ¿qué pasa? Tenemos datos sensibles, entonces nosotros debemos de enmascararlos para poder cumplir con las normas de privacidad de datos y así poder utilizar estos datos para las pruebas. Con esta manera, ahora sí podemos hacer uso de esos sets de datos para los ambientes de desarrollo o QA y sin perjudicar la calidad de los datos y dándoles valor a lo que ellos necesitan. Ahora, el punto es, nosotros debemos hacer pequeños sets de datos que nos ayuden a entregarnos en una forma más rápida. Esto lo podemos realizar mediante subset, que nos permite hacer una pequeña extracción de los datos hacia los servidores que necesitamos, en este caso los servidores previos. Ahora mi pregunta es, ¿quién quiere dar el primer paso para gestionar sus datos de prueba? Ya vimos lo fácil que puede ser siempre y cuando nosotros conozcamos los procedimientos necesarios para irlos ejecutando. Debemos conocer nuestros datos, cuál es su funcionalidad y qué pruebas se van a utilizar y también cómo deben de ser entregados, de acuerdo si deben de ser más o menos representativos para cada una de las pruebas. ¿Tienen algunas preguntas?
Aquí hay una pregunta. ¿Por qué para las pruebas de performance lo clasificas como una necesidad moderada en similitud a datos de producción? Ok, bueno, esto se clasifica de esta manera porque recordemos que las pruebas de performance son pruebas que se utilizan para ver el rendimiento del sistema. En este caso no se va a probar toda la funcionalidad completa del sistema, sino una parte de ello. Tal vez algún módulo en específico de hacer un pedido, cosas por el estilo. Entonces ahí no necesitamos tanta representación de los datos productivos. Es verdad, se podría clasificar como alta necesidad, pero esto conlleva generarle más procesos de enmascarado o de calidad de datos, los cuales, como te comento, pueden ser no necesarios. Sí se podría hacer de alta representación de datos productivos, pero en este caso se considera moderada porque solamente se prueba en una sola sección o un pequeño módulo del sistema. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ok, creo que no hay ninguna otra pregunta. Pues no me queda más que agradecerles su participación. Como les comentaba, en días posteriores esta grabación se les hará llegar a su correo y también les dejo los medios de contacto, en este caso mi correo que es ejuárez@grupopf.com.mx, o también pueden contactar directamente a operaciones@grupopf.com.mx. Muchas gracias por su participación y nos vemos en la próxima.